Buenos días, querido alumno. Aquí estamos de nuevo, continuando con nuestra lectura en este seminario de lectura de textos filosóficos del periodo contemporáneo, de la obra interesantísima de Martin Buber, El eclipse de Dios. En esta sesión vamos a dar las claves y plantear las cuestiones, no todas porque es imposible, el texto es tan sugerente y además tan actual que se puede aplicar a nuestra situación del mundo presente. Vamos a comentar el capítulo tercero, Religión y Filosofía. Tras haber visto Religión y Realidad, en el que Buber buscaba, a través de ese diálogo con tantos pensadores que él selecciona, del encuentro de la verdad, del encuentro de la religión con un Dios real, no con un Dios idea, aquí se va a afrontar otro tema central y que nosotros ya conocemos mucho en la reflexión que hemos hecho en San Dámaso, porque está relacionado con otra terminología: fe y razón, teología y filosofía. Aunque el acento que pone aquí Buber desde su pensamiento dialógico y personalista va más a lo que es una relación vital, religión no entendida como idea filosófica, como estudio fenomenológico de la misma, como un apartado de los saberes del hombre, sino la religión entendida en su realidad existencial y concreta en la vida de los hombres. La auténtica religión existencialmente considerada, no la idea de religión o la filosofía de la religión. Aunque siempre que hablamos de estas cosas, pues está la paradoja, ¿no? Para hablar de la religión en una asignatura de filosofía, pues de alguna manera, quieras o no, aunque quieras, pues eso, pues ir a lo fundamental de lo existencial, pues no dejas de hacer pues lo que es una reflexión filosófica, ¿no? ¿Cuál es la idea central que aparece a lo largo de estas estupendas páginas que toca leer hoy? Voy a dar algunas claves. La primera es distinguir radicalmente entre las esferas de la filosofía y la religión. Una distinción que, sin embargo, no debería llevar a una ruptura. Igual que no hay ruptura entre fe y razón, entre filosofía y teología, análogamente, ¿no? Mejor que igual, análogamente, ¿no? Y junto a esa idea hay una clave importante para entenderla, y es qué filosofía tiene en el trasfondo de su consideración Buber. Yo creo que sigue siendo la filosofía moderna y contemporánea, el proyecto ilustrado, lo que se ha manifestado a lo largo de los últimos siglos y que él ha experimentado, ¿no? Es una filosofía en exceso racionalizada. Por eso él, en su reflexión, quizá hace esa búsqueda en filósofos anteriores, ¿no? Para intentar plantear las cosas con mayor radicalidad y tener una perspectiva que ayude a superar los límites que él se da cuenta que existen en el estudio y consideración que de la religión hace la filosofía moderna y contemporánea. Aún así, no deja de haber como cierto regusto en el que parece que Buber identifica toda la filosofía con el modo de hacer racionalista o ilustrado o moderno, el modo de hacer filosofía que tiene este periodo de la historia de manera dominante, ¿no? Bien, pues con esta clave y tras señalar el ámbito, vamos a ver qué es lo que busca, ¿no? ¿Qué es lo que busca o cuál es la tesis central de Buber en este capítulo? Pues yo creo que la tesis central es defender la religión como una realidad de encuentro existencial, como una realidad relacional, personal, frente a ciertos riesgos de ser invadida por la filosofía racionalista, digámoslo así, y al mismo tiempo que hace esto, intenta no despreciar a la filosofía, sino reconocer un papel importante. ¿Cuál sería el papel de la filosofía para Buber? Esta filosofía que ya he dicho que no es la filosofía total, sino la que él ve como tal, la filosofía más bien moderna, ¿no? Pues a pesar de que sea una filosofía moderna y criticada con tanta hondura por sus límites por parte de Buber, la filosofía tendría un papel esencial. Y es que el hombre, en su relación religiosa auténtica con Dios, se ve, ya lo vimos en el capítulo 1, se ve necesitado de utilizar imágenes y representaciones.
Y las imágenes y representaciones, también con su carácter antropomórfico, le ayudan a establecer esa relación. El hombre, nosotros necesitamos la imagen, necesitamos tocar, necesitamos para la experiencia religiosa también estas formas tan carnales y tan imaginativas, ¿no? Necesitamos algún tipo de mediación, ¿no? Siempre siendo conscientes de que esa mediación es insuficiente, o sea, no abarca lo experimentado. Es como una puerta abierta hacia el Dios real, donde me encuentro con Él, pero que no es capaz de definir todo ese encuentro. Pues bien, el hecho es que esas imágenes, también las representaciones, tienen una fuerza dentro de ellas que les lleva como a pretender ser más de lo que son. Es decir, a convertirse ellas mismas en el Dios real, a suplantar al Dios real, a creerse que ellas son aquello a lo que hacen presente. Y esa tentación necesita de la purificación que viene a través de la filosofía. La filosofía, con la idea absoluta y pura de un Dios que lo trasciende todo, aunque sea un Dios concepto, un Dios idea, permite purificar a las imágenes, ayudándonos a que no se conviertan en ídolos que suplanten a Dios, ¿no? De ahí que aunque la filosofía sea insuficiente, aunque la filosofía tenga tentaciones, aunque la filosofía pueda desplazar el encuentro real y relacional con el Dios verdadero, la filosofía viene muy bien a la religión para que ésta se mantenga en ese campo que es el suyo. La ayuda, ¿no? Y aquí lo hace sobre todo al final, ¿no? Pero todo el capítulo va conduciendo como hacia ese punto, a través de un diálogo muy interesante que ahora comentaremos paso por paso, ¿no? Al final tiene una tesis incluso que puede asombrarnos, ¿no? Y es que el pensamiento ateo, el ateísmo moderno, en la medida que es un ateísmo que lo que niega es la imagen, y aquí está la interpretación de Buber, el ateísmo moderno, es un ateísmo que critica la idolatrización de las imágenes. En el fondo no criticaría al Dios real, sino a los dioses, a los ídolos que la religiosidad falsa o la religiosidad que se ha ido debilitando y corrompiendo, perdiendo el encuentro y la fuerza del encuentro originario, tiene, ¿no? Criticando eso, el ateísmo, en el fondo, estaría haciendo como una función socrática, lo mismo que hizo Sócrates, ¿no? Acordaos, por ejemplo, esto sí lo habéis estudiado el año pasado al principio en Historia de la Filosofía Antigua, y Sócrates es una de esas figuras que iluminan siempre la reflexión, ¿no? Sócrates fue acusado de asebeia, de impiedad, como de ateísmo, ¿no? Cuando su intención precisamente era, utilizando el discurso filosófico que él estaba empujando en sus inicios, lo que hace es buscar la auténtica religiosidad. Y con la razón, pues Sócrates purifica de los ídolos. Sus contemporáneos lo entienden de manera casi seguro interesada, ¿no? Lo entienden como una muestra de impiedad para quitárselo de medio, ¿no? Como si Sócrates fuese ateo, ¿no? Sin embargo, Sócrates lo que está haciendo es un servicio a la religiosidad, un servicio que luego continuará Platón, ¿no? Con su crítica y construcción de mitos a un mismo tiempo, ¿no? Pues bien, esto que hizo Sócrates en los albores del pensamiento filosófico es el papel que incluso al ateísmo contemporáneo, este ateísmo que ha sido a veces tan agresivo, tan secularizador con la religiosidad, porque ha tomado toda la religión a veces como un todo, ¿no? Pues Buber le dice, hasta este pensamiento ateo es útil al auténtico pensador religioso, al auténtico creyente, porque le sirve para purificarse de sus posibles desviaciones idolátricas, para destapar que quizá, sin darse cuenta, en su religiosidad hay deformaciones que no se corresponden con la auténtica religiosidad. Y esa sería, bueno, pues la doble conclusión de o las dos conclusiones,
porque son dos, no es una con dos caras, son dos, ¿no? Es decir, la auténtica religiosidad busca un conocimiento que trasciende el filosófico, porque se da en el encuentro, y al mismo tiempo la filosofía, incluso esta filosofía moderna, ilustrada, que acaba en una formulación atea, puede ayudar a recuperar un espacio, crear un silencio puro en el cual se pueda recuperar la auténtica vivencia religiosa. Interesante, ¿no? Yo creo que esto, pues, así dicho, no sé, a lo mejor te suena complicado, pero es muy bonito, ¿no? Es una lectura optimista y nos sitúa, pues, ante una responsabilidad, ¿no? Y si uno mira la propia vida de las gentes y de uno mismo, se da cuenta, pues, que todos tenemos ese riesgo de idolatrizar nuestras imágenes de Dios, nuestros conceptos de Dios, de reducir la experiencia religiosa que la hemos tenido o la tenemos y recubrirla, ¿no? De manera que se tape, ¿no? Y Buber da elementos para esto, ¿no? Eso sí, mantengamos siempre ese punto crítico, ¿no? Es decir, la religión tiene un conocimiento que se articula mejor de lo que sostiene Buber, en mi opinión, con la filosofía, siempre que la filosofía no sea esa filosofía reducida de la que está aquí hablando Buber. Bueno, ¿preparado? Tras este primer esfuerzo, pues vamos a irnos metiendo en es un capítulo largo, en los 9 puntos que aborda este capítulo del libro. Señalar la distinción es la primera tarea, distinción entre religión y filosofía. Y para ello, Buber utiliza dos personajes que no dejan de sorprendernos, ¿no? Epicuro, tan conocido ya por nosotros, tanto por historia como por ética, ¿no? Y Buda, ¿no? Un filósofo, Epicuro, que da culto a los dioses. Sin embargo, les da un culto que es como un poco de teatro, porque son unos dioses que en el fondo no escuchan, para Epicuro, ¿no? Es cumplir como una especie de ritual social, una religiosidad reducida a su carcasa externa, a la cáscara, ¿no? La cáscara de la nuez. Ha perdido la nuez y queda solo la cáscara, ¿no? Y por eso, pues, es como una religiosidad no auténtica. Es más filosofía, ¿no? Más filosofía. Los dioses existirán por ahí, pero no se ocupan de mí. Y yo debo darles tal, por si acaso se enfadan, debo darles culto, por si acaso se enfadan conmigo, ¿no? Y frente a ello, esa forma que no sé cómo la habréis visto en la asignatura de fenomenología de la religión e historia de las religiones, ¿no? Esa figura tan interesante y sugestiva que es Buda, ¿no? Buda, que es el iluminado, el que ha tenido la iluminación de que lo realmente divino trasciende a los mismos dioses, ¿no? Y los mismos dioses, de alguna manera, acuden a Buda para ir a ese que es el dios de los dioses, o lo divino más bien, porque está incluso trascendiendo la forma personal, es algo impersonal, ¿no? Probablemente en fenomenología, si no lo habéis visto, lo llegaréis a ver, ¿no? Como en estas cosas, pues, Buda, por lo impersonal, se le niega normalmente el carácter de ser una auténtica religión, ¿no? Ser más bien una especie de filosofía, porque se pierde el Dios personal. Sin embargo, la lectura que hace aquí Buber, frente a ese Epicuro para quien existen dioses, seres inmortales y perfectos que habitan los espacios extendidos entre los mundos, pero que carecen de poder sobre el mundo y de interés en él, ¿no? Sin embargo, Buda, cuando se digna mencionar esos dioses, ¿no?, los supera, ¿no? Porque ellos mismos están sujetos, esos diosecillos falsos, a la rueda de los nacimientos, ¿no? Buda, ¿no?, es el que, según Buber, ¿no?, realmente, perdonad que se me está sublevando, me pasa como en las clases presenciales que se me subleva la informática. Bueno, pues realmente ya está solucionado. Realmente para Buber, en Buda, que aparentemente es más filosófico, habría, sin embargo, ¿no?, una auténtica
una auténtica religiosidad, ¿no? Porque Buda conoce genuinamente lo divino, lo no nacido. Y, a pesar de ello, a pesar de que sea algo que no puedo hablar de ello, se siente unido a él con todo su ser. Es algo vital. Luego, en lo que aparentemente más filosófico, más impersonal, sin embargo, late, está escondida una auténtica experiencia, una inequívoca realidad religiosa. Bien, así se distingue, ¿no? Se distingue y a la vez se ve, pues eso que es como estas cosas, ¿no? Que están siempre como entrelazadas, ¿no? Entrelazadas ahí de la filosofía y la religión. Interesante. Bueno, el segundo punto del capítulo, el segundo apartado, va también a coger, es sorprendente la gran cultura que tiene Buber, ¿no? Ojalá alguno de vosotros, de los que estaréis viendo este vídeo un día de estos, hayáis aprovechado el año pasado para leer las tragedias de los grandes autores griegos, ¿no? Aquí se sirve de ellos nuestro amigo Buber, ¿no? En este segundo punto va a dar un paso, o sea, tras ver la distinción entre religiosidad y filosofía y cómo ahí hay que matizar, aquí va a ir a través de Esquilo, una frase de Esquilo, ¿no? Y de Eurípides, a mostrar precisamente algo que para nosotros, por lo menos a mí, me chirría, ¿no? Es algo que cuando lo leí por primera vez, pero ¿qué quiere decir aquí Buber, no? Y luego, pues tiene su parte de verdad, ¿no? Habría que verlo, ¿eh? Pero es esta frase, ¿no? La tesis de este punto. La manifestación personal de lo divino no es decisiva para la autenticidad de la religión. ¿Sorprende? Léalo despacio, ¿no? La manifestación personal de lo divino no es necesario, no es decisiva para la autenticidad de la religión. No deja esto de ser realmente sorprendente, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir con esto Buber? Pues eso, que si bien lo ideal sería una religiosidad auténtica que además llegue al encuentro personal de tú a tú en la medida que eso sea posible, aunque eso sea lo mejor, aun sin lo personal, aun sin descubrir el carácter personal de Dios, que Dios es un tú, puede haber un barrunto auténticamente religioso, una vivencia auténticamente religiosa, un encuentro con lo real de Dios, aunque esa persona o ese pueblo todavía no haya descubierto que Dios es persona, que Dios es un tú que se relaciona con él. Pero puede haber ya esa relación, ¿no? Piénselo despacio, ¿no? Es profundo, ¿eh? Y yo creo que tiene una parte de razón. Hombre, si hubiese dicho en absoluto, ¿no? Como de una manera en bloque, ¿no? Que la auténtica religión no incluye el carácter personal del encuentro con Dios, pues eso sería un error, evidentemente. Ahora, aquí es mucho más matizado Buber, ¿no? Es decir, puede haber una auténtica religiosidad sin llegar a alcanzar lo personal. Y esto lo hace a través de estos dos dramaturgos griegos, ¿no? Eurípides y Esquilo. Esquilo, el primero de ellos. ¿Cuál es la frase? Bueno, la tesis se puede expresar también con estas otras expresiones, ¿no? No es necesario conocer algo de Dios para creer realmente en Él. Un ejemplo de la experiencia popular, ¿no? Y a lo mejor ha sido experiencia nuestra en nuestra vida, ¿no? Auténticos creyentes sabemos hablar a Dios, aunque no sepamos hablar sobre Dios, ¿no?
Quizá esto lo pueda empalmar alguien con esas falsas críticas que se hace a veces a las devociones populares, a la piedad popular y sus manifestaciones, ¿no? Pues mira, hay gente que tiene una auténtica experiencia religiosa de Dios y que no sabe decirla, expresarla, no sabe contarla con un lenguaje adecuado, no sabe hablar sobre Dios, pero él sí que habla a Dios cuando está delante de su Cristo, de su Virgen. No lo sabe, pero sabe que está realmente ahí, ¿no? Porque ahí está realmente presente, ¿no? La realidad de Dios. Está realmente presente, ¿no? Bien, pues la frase de Esquilo, en el Agamenón hay un coro en que dice: esta, Zeus, quien quiera sea, si le place así ser llamado, con este nombre le invoco, ¿no? Bien, pues aquí hay como una petición de respeto. Zeus, déjate llamar, porque no sé cómo llamarte, el nombre es insuficiente. Hay un aparente agnosticismo, quien quiera que sea, quién eres, pues no lo sé, y no sé siquiera quién eres, ¿no? Pero hay lo más importante, esto, invocación. No sé si ese nombre es el tuyo, ojalá te dejes llamar por ese nombre. Sé que lo trasciendes y a lo mejor ni siquiera sé quién eres, pero yo te invoco. Yo te invoco, ¿no? Por eso para Esquilo, en el Agamenón, en esta invocación del coro, hay auténtica experiencia religiosa. Sin embargo, no pasa lo mismo en las Troyanas de Eurípides, cuando la reina invoca a Zeus con unas palabras muy parecidas, pero que son distintas. ¿Cuáles son estas palabras? Pues estas que aparecen aquí, ¿no? Quien quiera tú seas más allá del poder de nuestra pobre mente, ya Zeus, ya destino o espíritu de los hombres, a ti te imploro. ¿Qué ha detectado aquí? La verdad es que es genial Buber cuando elige estas dos citas, ¿eh? La verdad es que da envidia a gente así que maneja estas cosas tan estupendamente, ¿no? ¿Cuál es la clave? En el nombre, la clave está en el nombre, ¿no? Que hace que la invocación o la imploración sea un poco falsa, de teatrillo, ¿no? Porque ya no hay trascendencia. En Esquilo había trascendencia, y había invocación, había oración, había encuentro. Aquí ya hay inmanencia, ¿no? Es el espíritu de los hombres. Zeus, o el destino, o el espíritu de los hombres. Algo inmanente, algo que no me trasciende. Ya el hombre no está hablando aquí con lo divino, no hay encuentro, no hay relación, está en el fondo encerrado en sí mismo. La reina no está teniendo una auténtica religiosidad. Y eso refleja un poco pues lo que es el corazón de Eurípides y quizá también el corazón de la sociedad o el ambiente en que se movía cada uno de ellos, ¿no? Bien, pues ¿qué es lo que pone de relieve esto, ¿no? Pues el carácter, ¿no? También entre lo filosófico y la auténtica religiosidad de algo que escapa a nuestra capacidad de conocimiento, de dominio, de ideas. La auténtica religión toca lo trascendente. Toca lo trascendente. No es simplemente un pensamiento inmanente, como las filosofías que veíamos en el capítulo anterior, como la de Hegel, ¿no? La de Hegel, en que todo quedaba reducido, todo, al final, todo pues era inmanencia, ¿no? Concluye este apartado mostrando cómo, lo hace también de una manera muy, muy bonita, Buber, ¿no? Con el recurso a la comparación entre Protágoras, el relativista, que como relativista ha relativizado lo divino y lo ha puesto en el fondo bajo el dominio de la inmanencia, ¿no? Y Heráclito, ¿no? Con esas frases misteriosas que tenía. Aquí también hay dioses, ¿no? Es la frase de Heráclito, ¿no? Aquí también hay dioses, ¿no? Es decir, aún en lo inmanente, aún en las cosas que yo veo, puedo descubrir lo trascendente. Hay dioses, ¿no? La auténtica religiosidad permite descubrir, no aleja del mundo, sino que sumerge dentro del mundo a descubrir la trascendencia, ¿no? Es lo que los ojos del pensador Heráclito serían capaces de descubrir, a diferencia de el relativista Protágoras tan moderno, por otro lado, ¿no? Que se ha cerrado, ¿no? ¿Se ha cerrado a qué? Se ha cerrado a esa expresión que está utilizando de una manera permanente en este capítulo Buber, ¿no?
el hombre experimenta o no experimenta, según la auténtica religiosidad, la presencia de lo divino frente a él. Heráclito, Esquilo, experimenta la presencia de lo divino. Buda la experimentaría también. Epicuro, Eurípides, Protágoras no la experimentarían. Quedarían en la inmanencia de la razón. No sería posible para ellos un tú verdadero de lo divino. Bien, bonito, yo creo que es bonito, ¿no? Un poco difícil, sobre todo porque es un lenguaje que a lo mejor nos cuesta, pero léalo despacio y métase ahí, que seguro que le dan ideas y le abre el apetito de leer a los griegos, a las tragedias griegas, ¿no? Que tanto nos hablan de Dios y del hombre y del misterio del hombre, ¿no? Bien, pues pasamos ya al tercer punto. El tercer punto de este libro vuelve a profundizar con otra vuelta de tornillo, el punto 4, para delimitar las dos esferas, la filosófica y la auténticamente religiosa, a través de las categorías de encuentro y abstracción, de relación y abstracción, ¿no? La auténtica religión, la auténtica religión o religiosidad se basa en una relación, y como se basa en una relación, se transcribe en términos de yo-tú, en términos interpersonales, aunque se pueda dar la paradoja, ¿no? Se puede dar la paradoja de que la religión llegue a ser eso, pues una religión de un Dios que es más que personal, que trasciende lo personal, que es en ese sentido trascendente impersonal, un poco en el sentido que Buber le reconoce a Buda, ¿no? Bien, por otro lado, la filosofía, la auténtica filosofía, importante también, por el papel, no lo olvidemos, que aunque es insuficiente, pero tiene un papel esencial, ¿no? Lo que hace es objetivar, ¿no? Y por eso, en vez de moverse en el yo-tú, a través de la abstracción, lo que hace es moverse en la dialéctica sujeto-objeto, ¿no? Esto permite distinguir, ¿no? Distinguir. Por eso, cuando el filósofo interpreta la religión y cree que su esencia es conocer, se equivoca, porque entiende el conocer al estilo de los filósofos, y la religión no busca conocer al estilo de los filósofos. Eso sí, la religión, el auténtico religioso, dirá, pero yo sí busco conocer. Y eso está tanto en el Antiguo Testamento, en la categoría de el camino de Dios, como, por ejemplo, pone otro ejemplo análogo en el Tao chino, ¿no? El sendero en el cual se mueve el mundo, ¿no? Hay un conocimiento que es distinto del filosófico, un conocimiento que se basa en el encuentro, en la relación del tú y del yo. Pero la auténtica religiosidad busca un conocer, pero no un conocer de esencias tipo filosófico, ¿no? Quizá aquí, desde nuestra postura, la mía por lo menos, se me queda un poco corto, ¿no? Porque yo creo que la filosofía puede más. Si hubiese profundizado Buber un poco más en el carácter, la pregunta de Aristóteles sobre si se puede ser el hombre, si puede ser amigo de Dios, quizá hubiese dicho algo, hubiese concedido algo más de papel a la filosofía buena, a la filosofía bien hecha, no solo a la filosofía racionalista. Pero en el sentido de que está aquí, pues sí, tiene su utilidad, ¿no? Por eso, la relación fundamental de la religión implica un conocimiento, pero busca la totalidad de la vida. Bueno, como este vídeo ya lleva media hora, ¿no? Media hora, y luego subirlos no es fácil porque llevan horas y a veces dan problemas. Voy a cortar aquí este capítulo y vamos a dejar los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 para otra sesión. Muchas gracias por su atención y lea el libro, que merece la pena. Y por supuesto, seguimos rezando unos por otros, fiados en que el Señor está cerca de todos en estos momentos tan complicados. Especialmente les invito a pensar en aquellos países que no tienen tantos medios como tenemos nosotros aquí para afrontar epidemias. Hasta pronto y vamos a por todas.